Segunda de Samuel capítulo 4, por favor, versículo 1 dice: luego que oyó el hijo de Saúl, acuérdate, el hijo de Saúl es Isboset, pero no es uno de los hijos que iba a la guerra con Saúl, sino de pronto en Segunda de Samuel capítulo 1 aparece, capítulo 2 y 3 de pronto aparece este hijo de Saúl, que no sabemos si era un hijo ilegítimo o un hijo con alguna concubina, pero de pronto este hombre Abner lo está levantando para ser rey sobre Israel, y lo que sucede es que Abner muere y versículo 1, luego que oyó el hijo de Saúl, es que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. O sea, sus manos eran fuertes, siendo, vamos a decir, rey en Israel, pero no por él mismo. Sus manos no habían sido fortalecidas por Dios, sino son fortalecidas simplemente por Abner. De manera carnal, Abner le está fortaleciendo a este hombre para que sea rey de Israel. Y mira lo que sucede: las manos se le debilitaron, pareciera tener de pronto una debilidad física, pero no es algo físico, es realmente el temor. Mira, porque las manos se le debilitaron y fue atemorizado, no nada más él, sino todo Israel. Y sabes, cuando te das cuenta que tu plan no es ir en contra del plan de Dios, y que nada más tu plan no funciona, que de pronto te das cuenta y puede venir un gran temor a tu vida. Y de pronto Isboset se da cuenta que no temió a Dios, simplemente no reverenció a Dios, no escogió el plan de Dios, y en medio de todo eso se da cuenta y empieza a temer él como hombre, atemorizado, con miedo. Sus manos se debilitaron, y una de las cosas que pasan cuando él no está haciendo el plan de Dios es que crea una guerra civil entre sus hermanos. Y entonces mira lo que sucede, versículo 2. Entonces ten cuidado cuando te atemorizas. Lo que te tiene que dar temor en tu vida es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, es una reverencia a su santidad, a quién es Él, al querer hacer su plan, seguir sus mandatos, estar atento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de pronto él se da cuenta que su plan, que no era su plan, era el plan de Abner. Ten cuidado de no seguir los planes de otro hombre. Tienes que seguir los planes de Dios en tu vida, porque lo único que va a crear eso es temor, es miedo. No solamente crea eso en él, sino crea en todo Israel. Y fíjate, el pueblo de Dios atemorizados, con miedo. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón, Beeronita, de los hijos de Benjamín. Fíjate, la tribu de Benjamín, de donde es Saúl, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beeronitas habían huido de Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Ahora este es el último hijo varón que podría ser rey de Israel, pero nos da detalles la escritura, y este hijo era lisiado de los pies. Entonces fíjate, Isboset, debilitado de las manos por su temor y por no hacer la voluntad de Dios, realmente no físicamente sino espiritualmente. Y vemos por otro lado a este joven lisiado de los pies, debilitado o con este problema, y nos dice por qué. Porque tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, de su abuelo, y de Jonatán su padre, y su nodriza le tomó y huyó
y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño. Entonces fíjate, él está lisiado y está cojo, ni siquiera por él, sino por un accidente que tuvo su nodriza. Y su nombre, y este nombre subráyalo en tu Biblia porque más adelante vamos a ver acerca de él. Su nombre es Mefiboset. Entonces vemos a Isboset que está con las manos debilitadas, y vemos a Mefiboset que no por su culpa, sino por culpa de su nodriza y porque su papá y su abuelo mueren, él está lisiado de los pies. Y vamos a ver cómo termina uno su historia y cómo termina otro su historia. Pero acuérdate de ese nombre, más adelante lo vamos a ver, Mefiboset. Versículo 5, los hijos pues de Rimón, Beeronita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, como hoy, así el calor. ¿Qué onda con el calor? O sea, 37 grados, pero parece 47. O sea, Veracruz parece un horno. Y imagínate, en estos tiempos en Israel también es así, pero allá desierto. Aquí por lo menos tienes un poco de brisa del mar, ahí absolutamente nada. Y entonces estos hombres deciden entrar en el mayor calor del día. Ahora, ¿por qué? En la casa de Isboset, que fíjate, él fue proclamado rey, pero deciden ir a la casa de Isboset, aquel que había sido proclamado rey. Y fíjate cómo lo encuentran, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, en su recámara. Ahora dice, sí, bueno, tal y es que, o sea, con el calor, ¿cómo no va a estar durmiendo la siesta? Pero fíjate, todo el pueblo está atemorizado y él está atemorizado, y en vez de tomar cartas en el asunto, está acostado y dormido. Realmente su situación espiritual era dormido espiritualmente. Y entonces estos hombres entran en el calor del día en la casa de Isboset y está durmiendo la siesta. Versículo 6, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y yo digo, ya ves, no nada más los porteros de México se duermen, también los de Israel. Y ella estaba trabajando, entonces entra el calor del día y se duerme. Entonces todos se duermen y todos simplemente no están haciendo lo que tienen que hacer. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en la cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. O sea, yo digo, no, o sea, ¿para qué nos da tantos detalles la Biblia? O sea, yo ya me hubiera quedado así nada más, y lo hirieron, ¿no? Y ya, murió y ya. Y no, o sea, lo hirieron, lo mataron, le cortaron la cabeza, despiadados, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, del desierto, y trajeron la cabeza de Isboset a David. Estos hombres no conocen a David. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Acuérdate, Hebrón era ese lugar donde David decide regresar a Dios y encomendarse a Dios y consagrarse a Dios, y todo lo que va a hacer en su vida David lo va a poner delante de Dios. Ese es el lugar para David. Y sabes que hoy tú puedes tener en tu vida un Hebrón, decidir, sabes que todo lo que haga en mi vida voy a consultar a Dios, voy a ser guiado por Dios. Necesito que Él lo haga de cualquier manera. Señor, guíame. Y tienes que saber, Proverbios dice, la sabiduría clama en las alturas y en las encrucijadas y en los caminos. Y de pronto tú tienes que ir caminando tu vida y diciendo, Señor, o sea, háblame, dime, ¿por dónde? Guíame. Y de pronto una señal y otra señal, y de pronto te das cuenta, Dios me está guiando, me está sustentando. Y eso es increíble cuando te das cuenta que Dios lo está haciendo, y que Dios lo hace en serio, y que Dios te toma de la mano, y que Dios ha puesto sus ojos en ti, y simplemente así con su mirada te está guiando en tu vida. Pero tienes que ser dócil, no puedes ser rebelde. Tienes que decir, Señor, quiero escucharte, pero cuando me quede claro algo, tienes que ser obediente. Y entonces
le cortaron la cabeza y lo llevan su cabeza a David en Hebrón. Y dijeron al rey, acuérdate, David ya es el rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Ahora queda claro con la canción que David compone que Saúl no es su enemigo ya. Ni él considera a Saúl su enemigo, ni siquiera en su corazón es su enemigo. David decidió ser, aun cuando muere Saúl y después de su muerte, fiel a la casa de Saúl. No traicionar sus valores, amar a Saúl y amar a Jonatán hasta el final. Eso es una decisión que puedes hacer en tu vida. Y entonces, pero van y entonces, ¿qué están haciendo? Saúl, tu enemigo, aquí está la cabeza de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y de pronto vemos es que estos hombres vienen como que a obrar de parte de Dios. Y versículo 9: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, beronitas, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Fíjate, me ha redimido. En mi corazón no hay venganza, en mi corazón no hay falta de perdón, en mi corazón Saúl no es mi enemigo. Voy a ser fiel con él. Versículo 10: que cuando uno me dio nuevas diciendo, ¿te acuerdas? Eso pasa. Cuando muere Saúl, viene un mensajero y le dice esto, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, buenas noticias, y yo lo prendí y le maté en Siclar en pago de la nueva. Él pensaba que David se iba a poner feliz, y no, David se pone triste, y no solamente eso, sino manda a pedir justicia para Saúl, y este hombre muere. Versículo 11: ¿cuánto más a los malos hombres? Estos hombres son malos hombres que mataron a un hombre justo. O sea, para David, Isboset es un hombre justo. Solamente se dejó influenciar y se dejó llevar por Abner. El plan de Dios para Isboset no era ser rey. Cuánto más los hombres malos que mataron a un hombre justo en su casa y durmiendo, y sobre su cama, un crimen, un acto de injusticia. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Y entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y lo que David está diciendo es: esto no se permite, estas injusticias no se permiten en Israel a partir de hoy. Es un acto de justicia, no es una venganza, no es un crimen lo que David está haciendo. Está poniendo un anuncio claro: el pueblo de Israel es un pueblo justo. Entonces, capítulo 5, después de esto que sucede, versículo 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Fíjate, al principio lo que sucede es que vienen los de Judá, los ancianos de Judá, y ungen a David como rey, pero todas las demás tribus deciden que no, que Isboset es su rey. Pero después se dan cuenta que Isboset es simplemente un hombre que no puedes reinar sobre ellos. Y no solamente eso, sino es la voluntad de Dios que Isboset reine sobre ellos. Y entonces ahora lo que estamos viendo es que David es proclamado rey y ungido como rey, pero ya es la tercera vez que sucede. Y a mí me encanta mucho este pasaje porque aunque nadie quiera abrazar la voluntad de Dios, al final se hace la voluntad de Dios. David era el rey que Dios había escogido, y David al final en 2 Samuel capítulo 5 es el rey para todas las tribus. Y de pronto se dieron cuenta las tribus de Israel, y entonces ellas vienen a David. Fíjate cómo David no está, ya, vengan, o yo voy y háganme rey y úngenme. No, simplemente David
David es un hombre que sabe responder a Dios, pero también vamos a aprender en este capítulo, sabe esperar. Y entonces hablaron y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Es una promesa que David recibió de este punto en su vida, posiblemente 20 años antes. ¿Qué promesas Dios te ha dado en tu vida que has ido cargando mes tras mes, año tras año? Y de pronto David está viendo esa promesa cumplida en su vida. Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Tercera vez que ungen a David. La primera es estando Samuel con sus hermanos solos en su casa, Samuel lo unge por rey. La segunda vez es cuando vienen los ancianos de Judá, es ungido por rey. Y vemos una tercera vez cuando ya todos los líderes de Israel ungen a David por rey. Y acuérdate, esta parte de ungir con aceite es un símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y vemos que hay una constante necesidad del cristiano para ser lleno del Espíritu. No solamente una vez, sino varias veces, vez tras vez tras vez. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el mismo fin de David, de cumplir con el propósito que Dios le había dado. Poder tomar con fe todas esas promesas que Dios le había dado, y poder David por fin vivir su identidad y quién Dios le había dicho que era. O sea, eso me encanta. Y entonces fíjate, versículo 4, era David de 30 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Te das cuenta? Entonces no hay ningún pretexto. Y David era de 30 años. Ahora, quiere decir que si le quitas los años que él estuvo huyendo de Saúl en el desierto y después sirviendo con Saúl en medio de todo este odio y envidia y egoísmo, y de cuando lo unge Samuel, estamos hablando de que Dios preparó para este momento. Y no nada más para este momento, sino para lo que venía para la vida de David. Dios preparó a David 15 años. Y a veces así es Dios. Dios nos está preparando y nos está forjando, y está como un alfarero, y está forjando carácter en nosotros para que en el momento que Él decida, a su tiempo y en su soberanía, podamos hacer lo que era su voluntad y poder abrazar sus promesas. Y entonces era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó, fíjate cuántos años, 40 años, 15 años de preparación. Se oye mucho, pero fíjate, 40 años de reinado. Entonces te das cuenta, no fue mucho la preparación. Dios lo usó por 40 años a David. Y fue una preparación difícil, pero fue una buena preparación. Y esta obra Dios la empezó en David. ¿Dónde? Desde con las ovejas. Y Dios la siguió con David. ¿Dónde? En el palacio con Saúl. Y después Dios la siguió en David. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y dónde Dios va a seguir su obra en David? Siendo rey. Aquella obra que Dios empezó en ti, la va a seguir y la va a concluir Dios hasta el día de Jesucristo. Entonces ten ánimo, ten fe, toma esas promesas que Dios te ha dado y camina con Dios en tu vida. Y cuando sientas, es que Dios ya se ha tardado, Dios, no te desesperes, no te desanimes. O sea, fíjate, ve a David, Dios lo está levantando por rey, por fin. Versículo 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel.
y Judá. Y entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Ahora, Jerusalén para este tiempo no se llama Jerusalén, pero es esta ciudad de los jebus o de los jebuseos, que los jebuseos son de la tierra de Canaán. Me voy a cambiar el micrófono. Y ahí está. Los jebuseos son de la tierra de Canaán. Ahora tienes que saber esto: 400 años antes de esto, en Jueces capítulo 1 versículo 8, los de Israel conquistan la ciudad de los jebuseos, pero después la tribu de Judá, y después simplemente la pierden. Y lo que va a hacer David es volver a conquistar lo que ya era de ellos. Y entonces él decide marchar con sus hombres. Ahora, ¿cuántos hombres tiene? Acuérdate, él empezó con un ejército de 400 hombres, despreciados, en ruinas, con deudas. Después se unieron 200 hombres más, 600 hombres. Pero para este tiempo, Primera de Crónicas capítulo 12 dice que en la inauguración de su reinado sobre todo Israel hay 340,000 hombres. Era cuestión de espera. Y acuérdate, David pudo ser fiel en lo poco, y entonces Dios lo puso en lo más. Y entonces tiene todo este ejército y marcha contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Tremendo. O sea, los jebuseos es una ciudad fortificada, y ven que David va a atacar la ciudad de los jebuseos y le dicen: tú no vas a entrar acá. Y mira cómo se lo dicen. Dice: tú no vas a entrar acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Escucha soberbia en esta frase. Los ciegos, los que no ven, y los cojos, los que no caminan, ellos, los más débiles de nuestra ciudad, ellos te van a echar de aquí. No necesitamos nuestro ejército fuerte. David, eres un débil. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora, hay un proverbio que quiero que escribas en tu Biblia, Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y lo que vemos en los jebuseos es una gran soberbia. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y entre más soberbia, 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 la caída es más dura, el quebranto es más dura. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, porque los jebuseos vemos ese principio aplicado en ellos. Versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David no solamente moró, sino fue victorioso en esta batalla. Ahora, más información nos da Primera de Crónicas capítulo 11. David lo que dice es: quien vaya y derrote a los jebuseos. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque está diciendo esto, que está hablando por un canal. Ahora, ¿qué era importante en una ciudad? En una ciudad en estos tiempos de la Biblia, lo que era importante era una barda, los muros. Y más adelante vas a escuchar hablar mucho de los muros de Jerusalén. Entonces tendría que tener muros, tenía que tener normalmente era una puerta de entrada, una puerta de salida. De ahí no hay puertas alrededor. Están los atalayas viendo que nadie entre. Pero hay un asunto, que si cierran las puertas de la ciudad, ¿por dónde va a entrar el agua? Y entonces hay un canal que hoy puedes ir y visitar en Jerusalén, en la ciudad de David, donde si tú empiezas a caminar por este canal, hay una entrada, y subes.
entras hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David por él. Y entonces por este canal, fíjate, no fue por los muros, no fue peleando contra ellos, no fue cerrando la ciudad, sino por el lugar donde menos se lo imaginaban. Entonces David dice: entre por ese lugar aquel que va a ser el futuro líder del ejército, y quien lo hace es Joab. Lo puedes leer en Primera de Crónicas. El primero que derrote será cabeza y jefe del ejército. Y Joab, que ya vimos la semana pasada sobre él decide subir por este canal, y simplemente donde menos lo esperaban, destruyen y salen victoriosos. Y entonces recuperan Jerusalén, esta ciudad que vamos a hablar más y más acerca de ella. Versículo 9: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y ahí empieza a edificar. Ahora, esta es una ciudad pequeña, pero poco a poco David, fíjate lo que dice versículo 10, David iba adelantando, pero es poco a poco. ¿Durante cuántos años? Durante 40 años. El reinado de David no fue increíble y maravilloso de un día a otro, sino poco a poco él fue construyendo, él fue fortaleciendo y fue adelantando y construyendo y engrandeciéndose poco a poco, paso a paso. Ahora, ¿cómo lo hizo? Mira, aquí está la clave. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Simplemente esa fue la clave del reinado de David, de la victoria en la vida de David. Poco a poco, pacientemente, consultando a Dios, pero sabiendo: Dios está conmigo, y poco a poco. Versículo 11: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la ciudad de David. Versículo 12: y entendió David. Hay gente que no entiende esto, pero David, esta es parte de la clave de su vida. Él entiende cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Tú entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida? Si no has entendido cuál es el plan de Dios para tu vida, busca a Dios, escudriña su palabra. Y entonces David entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino. ¿Cuál reino? No el de David, el de Dios. Que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. ¿De qué pueblo? El pueblo de Dios. Su reino, su pueblo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y David entonces conoce el plan de Dios porque él decide conocer a Dios mismo. No solamente necesitas saber que Dios está contigo, sino necesitas saber qué es lo que Dios quiere de mí. Es una búsqueda que lo tienes. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo te puedo decir que Dios quiere de mí, y lo he buscado y me ha dado su palabra, y he tenido versículos caminando poco a poco, paso a paso en mi vida, pero tienes que ir paso a paso. Pero otra vez es el reino de Dios, es el pueblo de Dios, y Dios lo hace por amor. Dios todo lo que va a hacer es por amor. Versículo 13: y tomó David, estos versículos. O sea, yo digo, ¿qué le hubiera dicho yo a David si estoy enfrente de David? Le hubiera dicho: David, ¿quieres saber? Una consejería con David. Si yo estoy en esta época de David, que está a punto o sea, que ya es rey, es ungido por rey, y sé lo que sé de David más adelante en el capítulo 11, lo que sucede con Betsabé, yo le hubiera dicho a David en este capítulo: David, para ahí. David, para ahí. Y fíjate por qué. Y tomó David más concubinas y más mujeres.
de Jerusalén, después de que vino de Hebrón, y en Hebrón, ¿te acuerdas? Ya había tomado una por año, 6. Y yo digo, David, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, David? Deuteronomio 17:17 era claro. ¿Por qué estás tomando estas mujeres? Y fíjate, lo que nos damos cuenta es que aun cuando tome más y más mujeres, más esposas, concubinas, mujeres, llega al capítulo 11 y todas esas mujeres en todas esas mujeres David no encontró satisfacción. Y decide tomar la única que no es su mujer, sino es la mujer de su prójimo. Y desde ese punto, capítulo 11 de 2 de Samuel, con Betsabé, su reino empieza a decaer. Y entonces, para mí estos versículos son advertencia. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y estos son los hombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúas, Sobab, Natán, ahí está Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliad, Elifelet, 11 en total, más 6 varones de Hebrón, 17 hombres más mujeres. Y yo digo, David, ¿qué es? Y al final, o sea, todos estos hijos de diferentes mujeres. Vas a ver, David fue un gran rey, un pésimo padre. Versículo 17: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron. Acuérdate, de pronto cuando Dios está obrando y hay gente que está obedeciendo la voz de Dios y se está haciendo su voluntad, siempre va a haber opresión, siempre va a haber alguien que decida no querer hacerlo. Y entonces, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Fíjate cuál es la fortaleza de Dios, Versículo 19: entonces consultó David a Jehová. La fortaleza de David es dependencia de Dios. Esa es la fortaleza de David. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregué a los filisteos en tu mano. Y mira, cuando decides consultar a Dios y buscar a Dios y hacer su voluntad, Dios honra eso. Y entonces, versículo 20: vino David a Balam Perasim, y ahí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Fíjate, no se los quedan, no los venden, simplemente los quemaron por cenizas. Y los filisteos volvieron a venir y extendieron en el valle de Refaim. Y mira lo que hace David. Ya es la segunda vez que pasa exactamente lo mismo. Y David no va y se mueve y hace lo que ya hizo, sino David, aun cuando ya tiene la experiencia, decide, versículo 23, consultar otra vez con Dios. Ten cuidado, porque de pronto cuando ya tienes experiencia caminando con Dios, de pronto te sientes muy maduro y muy espiritual y dejas de consultar a Dios. No importa que aparentemente sepas qué hacer, tienes que seguir buscando a Dios, buscando su sabiduría. Versículo 23: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas. Fíjate, diferente. En los versículos que acabamos de ver dice: sube a la batalla, y ahora Dios le dice: no subas, espérate, no subas. Ya sé que los acabas de vencer, ya sé que fuiste más fuerte que ellos, pero
vamos a hacer las cosas diferentes. No subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Ahora, ¿qué es esto de balsameras? Es un árbol que la Biblia no se identifica exactamente qué árboles son, pero es un grupo de árboles. Y se llaman balsameras porque salían de la corteza del árbol resina o sábila o algún bálsamo, balsameras, ¿no? Son árboles que está saliendo algún bálsamo. Algunos dicen que son sicómoros. Pero entonces imagina esto, Dios le dice, ¿sabes qué? No subas, espera, rodéalos y cuando estés enfrente de ellos, rodeándolos, vas a encontrar unos árboles, unas balsameras, y espera ahí. Y a veces eso es difícil para nosotros, cuando no tenemos que actuar, sino tenemos que esperar. Y Dios dice, ahí espera, no te muevas hasta que yo me mueva. Y es algo que tienes que aprender. Y yo te entiendo, porque nos educaron a ser movidos, a hacer las cosas, a reaccionar, a pensar rápido. Es mejor hacer algo que no hacer nada, aunque te equivoques, es mejor hacer algo. Y con Dios es diferente. Va a haber momentos en tu vida donde Dios diga, espera, no hagas nada, no te muevas hasta que yo me mueva. Y a veces eso es difícil. Estos son hombres de batalla. No te muevas hasta que yo me mueva. Entonces, versículo 24, cuando oigas ruido, como de marcha de un ejército por las copas de las balsameras, entonces te moverás. David, no te muevas hasta que yo me mueva, hasta que yo haga algo. Ahora, no sabemos cómo Dios crea este ruido sobre estos árboles. Posiblemente es un viento. Y entonces este viento, ya has escuchado vientos ligeros pero fuertes, que no están abajo sino arriba en las copas de los aires, en los árboles, y eso se oye hacer un ruido especial. Y de pronto David empieza a oír ese ruido como un ejército marchando, pero no nada más lo escucha David, sino lo escucha el ejército de los filisteos. Y el ejército de los filisteos está pensando, viene un ejército, y son muchos, y se oye, y simplemente entra en ellos el pánico. Algunos otros comentaristas dicen que posiblemente es los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Tienes que saber que la Biblia enseña que no solamente hay un reino que ves, sino hay un reino espiritual y que se está librando una batalla, y de pronto posiblemente Dios está mandando a su ejército sobre las copas de los árboles. Pero entonces, hasta que escuches eso, y fíjate cómo dice ruido, cuando escuches el ruido como de marcha en las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así. Está esperando. ¿Qué es para ti hoy en tu vida? Es estar ahí esperando y no moviéndote hasta que Dios se mueva, esperando a que Dios mande ese aire, ese viento. Entonces no te muevas, espera, pero estate atento. Y David lo único que está haciendo es así, atento, con sus ojos, con sus oídos bien abiertos, y de pronto están escuchando un ejército. Dios hace algo sobrenatural. Y entonces David, cuando Dios se mueve, Él se mueve. Y tenemos que aprender a vivir así.
Señor, cuando tú te muevas, yo me mueva. Yo no sé ustedes, pero yo en mi vida hoy estoy así. Estoy en una etapa en mi vida hoy con todo lo de la pandemia que estoy como David, así enfrente de las balsameras. Y estoy, Señor, ¿qué hago? No me quiero mover hasta que tú no te muevas. Estoy con los ojos bien abiertos. Estoy con los oídos bien atentos. Estoy, Señor, tú di. En el momento que tú te muevas, yo me muevo. Si no, no me muevo, Señor. Y eso estoy pidiendo así, sabiduría. Y posiblemente tú tengas que tomar decisiones en tu vida. Y tienes que estar así como David enfrente de las balsameras, ojos bien abiertos, oídos bien abiertos. Señor, cuando tú te muevas, yo me mueva. Si no, no me muevo. Estar y listo para moverte. Y entonces viene este movimiento y Dios se mueve, David se mueve y hirió a los filisteos. Victoria total, completa y final. ¿Y de quién es la victoria? De Jehová. Siempre cuando estás esperando en Dios que Él se mueva, si no, no te mueves. Señor, tú muévete. Y Él se mueve y tú te mueves, tú lo único que estás haciendo es siguiéndole. De hecho, la iglesia primitiva empezó así. Jesús les dice, vayan a Jerusalén y ahí esperen, no se muevan. Hechos capítulo 2, ve ahí vamos a terminar hoy. Y Jesús dice ahí, o sea, esperen a recibir poder, esperen cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esperen, no se muevan, no vayan a ningún lugar, no hagan nada. Y de pronto la iglesia primitiva en el aposento alto están como David frente a las balsameras, esperando, ojos bien abiertos, oídos bien abiertos, esperando el sonido. Y entonces mira lo que pasa en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Ya, primeros frutos, primicias. Estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué haciendo? No haciendo nada, esperando que Dios se mueva, que Dios se mueva. Jesús nos dijo, esperemos aquí, esperen aquí. Y están ahí todos unánimes, juntos. ¿Qué? Haciendo, orando. Estamos esperando que Dios se mueva. Y eso tienes que estar esperando en tu vida. Dios, muévete. Versículo 2, y de repente, así como David está frente a las balsameras y de repente escucha ese ruido, y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús dice, Juan capítulo 3, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero ¿qué tienes que estar haciendo, Nicodemo? Esperando frente a las balsameras. Señor, yo no me muevo si tú no te mueves. Pero ojos bien abiertos, oídos bien atentos, para que cuando Él se mueva, tú te muevas. Que no te encuentre el Señor distraído. No te distraigas. Pon atención, como David frente a las balsameras. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. David está frente a las, no sabe de dónde viene ni a dónde va, solamente escucha el sonido y dice, Dios se está moviendo, yo me muevo. Y Jesús dice a Nicodemo, así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces estate bien atento, lleno del Espíritu. No sabes qué hacer frente a las balsameras, ojos bien abiertos, oídos bien abiertos. Señor, cuando tú te muevas, yo me muevo.
Dice, Talí, ¿cómo vas a saber que es Dios y Dios se está moviendo? Cuando es Dios lo vas a saber. Ojos bien abiertos, oídos bien atentos. Cuando es Dios lo vas a saber. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque sí, muchos nos encontramos frente a las balsameras, frente a estos árboles que de pronto no se oye nada y no se ve nada y pareciera que no se mueve nada, pero de pronto tú te mueves y te escuchamos. Y entonces nosotros nos movemos y no antes, Señor. Y te lo pido como iglesia, no antes. Nosotros no nos movemos, Señor, por un semáforo. Nosotros no nos movemos, Señor, por el gobierno. Nosotros no nos movemos, Señor, por lo que dice un hombre como Abner. Nosotros nos movemos, Señor, cuando tú te mueves. Y entonces pidiéndote, Señor, tu misericordia. Y si alguien tiene falta de sabiduría, tu palabra dice que la pida a Dios. Y entonces te pedimos, Señor, sabiduría, si no sabemos qué hacer. Ojos bien abiertos, oídos bien atentos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.